Fue detenida, humillada, sin razón alguna. Pero cuando su esposo llegó, lo que parecía ser solo un abuso de poder se transformó en un enfrentamiento que nunca olvidaría. Carmen aún sentía el resplandor de la noche. Su vestido de lentejuelas reflejaba las luces suaves de los postes mientras avanzaba por una carretera tranquila, a las afueras de Madrid. El evento de recaudación de fondos había sido un éxito, otra noche invertida en algo en lo que creía profundamente. Pero ahora, lo único que quería era llegar a casa. Su teléfono vibró en el asiento del copiloto, y Carmen lo miró rápidamente. Carlos, el recién nombrado comisionado de policía del condado de Valle, sonrió levemente al ver su nombre en la pantalla. Ya estaba casi en casa, así que ni siquiera pensó en contestar. Y de repente, luces rojas y azules brillaron en el retrovisor. Su corazón dio un vuelco. Una patrulla policial. Carmen frunció el ceño, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. ¿Por qué la paraban? No había excedido el límite de velocidad. No pasó ningún semáforo en rojo y ni siquiera estaba usando el teléfono. No tenía sentido. Pero, con un suspiro controlado, hizo lo que siempre le habían enseñado: obedece, mantén la calma, no causes problemas. Bajó la ventanilla mientras el oficial se acercaba. Era alto, con una postura rígida, y sus ojos fríos no mostraban ninguna emoción. Licencia y registro, dijo el oficial, con un tono seco, sin el más mínimo atisbo de cortesía. Carmen tragó saliva, pero no lo demostró. Con movimientos calculados y respiración controlada, entregó los documentos sin dudar. Buenas noches, oficial. ¿Puedo saber por qué me detuvo?, preguntó. El hombre revisó su licencia y luego levantó la mirada, fría e impersonal. Recibimos una denuncia. Un vehículo con esta descripción fue visto en actividades sospechosas. Por un momento, Carmen sintió que el tiempo se detenía. Actividad sospechosa, un sedán, una mujer sola, viniendo de un evento benéfico. Su estómago se revolvió. Algo no estaba bien, y aquella noche, que debería haber terminado en paz, estaba a punto de convertirse en una pesadilla. El corazón de Carmen se detuvo por un instante. ¿Actividad sospechosa?, repitió, manteniendo la voz firme, aunque la incomodidad ya comenzaba a recorrer su piel. Salga del coche, señora, ordenó el oficial, ignorando por completo su pregunta. El tono fue cortante, sin espacio para discusión. Carmen dudó. Disculpe, no estoy segura de entender. Salga del coche ahora. El oficial insistió, esta vez con voz tajante. Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, otra patrulla se detuvo justo detrás de ella. Dos policías más bajaron de sus vehículos, iluminando la oscuridad de la carretera con sus linternas. El corazón de Carmen latía con fuerza. Esto no estaba bien. Con la mano ligeramente temblorosa, desabrochó el cinturón de seguridad y abrió la puerta. Se movió lentamente, manteniendo las manos visibles, exactamente como su esposo le había enseñado. Estoy obedeciendo, dijo con la voz controlada, aunque cargada de tensión. Pero me gustaría saber por qué estoy siendo tratada de esta manera. Su tono tranquilo pareció irritar aún más a los oficiales. Uno de ellos pasó junto a ella sin decir una palabra y comenzó a registrar el coche. Abrió la guantera sin permiso, revisó el asiento trasero y escudriñó el maletero sin ningún reparo. Los otros dos oficiales permanecieron cerca, observando cada uno de sus movimientos. La rabia empezó a arder en Carmen. No porque tuviera algo que ocultar, sino por la manera en que la trataban, como si ya fuera culpable de algo. Me gustaría llamar a mi esposo, dijo, cortando la tensión en el aire. Uno de los policías soltó una risa seca. Podrá hacerlo cuando terminemos aquí. La mandíbula de Carmen se tensó. No quería agravar la situación, pero su paciencia comenzaba a agotarse. Se mantuvo firme, mirando fijamente a los oficiales mientras en silencio rezaba para que todo terminara antes de que empeorara. Pero no tenía idea de que la situación estaba a punto de descontrolarse aún más. El viento frío de la noche rozaba sus brazos mientras observaba cómo los policías convertían su coche en una escena del crimen. El maletero estaba perfectamente organizado, lleno de cajas con folletos y materiales del evento benéfico. Pero eso no les importó. Revolvieron cada papel, cada objeto,
como si esperaran encontrar algo ilegal. Uno de los oficiales levantó un puñado de panfletos y entrecerró los ojos. ¿Qué es esto?, preguntó el oficial, mirando los papeles que Carmen había sacado del maletero. Acabo de salir de un evento comunitario. Son folletos para un centro de apoyo al que estamos ayudando, respondió Carmen con calma. El hombre la observó en silencio por un momento, su rostro completamente imperturbable. Luego, sin decir una palabra, arrojó los papeles de vuelta al maletero con desdén. Un oficial más joven, pero claramente nervioso, se acercó a Carmen. «Señora, ¿hay alguna arma, droga o algo ilegal en este vehículo?», preguntó, mirando a Carmen con desconfianza. Carmen cruzó los brazos, notando cómo su paciencia se agotaba. «No, oficial. Ya le dije que no he hecho nada malo». «Me gustaría que me explicara por qué me están tratando de esta manera», dijo, con un tono firme, pero aún controlado. El oficial mayor dio un paso al frente y cerró el maletero con fuerza. «Solo estamos haciendo nuestro trabajo, señora», dijo con tono monótono. El corazón de Carmen martillaba en su pecho, pero ya lo sabía, esto no era un procedimiento estándar, era humillación pura. Lo que estaba a punto de suceder cambiaría todo. Miró el teléfono, aún vibrando en el asiento del copiloto. Otra llamada. Carmen respiró hondo. «¿Puedo tomar mi teléfono para llamar a mi esposo ahora?», preguntó, manteniendo la voz firme. Los policías intercambiaron miradas rápidas antes de que uno de ellos finalmente respondiera. «Ningún movimiento brusco», dijo el oficial, con un tono seco que sonaba casi como una amenaza. Carmen contuvo el impulso de rodar los ojos. En lugar de eso, se movió con calma, tomando el teléfono de manera precisa y calculada, sin hacer movimientos bruscos, sin darles la oportunidad de malinterpretar sus intenciones. Los policías parecían casi decepcionados, como si esperaran algo más, como si en su postura hubiera alguna justificación para su agresiva intervención. Pero aún no había terminado. «Estamos verificando sus placas y su licencia», dijo uno de ellos, mientras otro se alejaba. Carmen cruzó los brazos, observando cómo la luz intensa de la segunda patrulla iluminaba su coche, como si fuera una escena del crimen. El escrutinio, las suposiciones, el desprecio total por su dignidad era insoportable. Pero Carmen sabía que cualquier signo de frustración podría ser interpretado como resistencia. No les daría ese placer. Con dedos firmes, marcó el número de Illich. Respondió casi de inmediato. «Carmen, ¿estás bien?». «Estaba tratando de llamarte», dijo él, preocupado. Carmen no lo dejó terminar. «Illich, la policía me detuvo y está revisando mi auto sin motivo». «Te necesito aquí ahora», dijo, con urgencia en su voz. Al otro lado de la línea, el tono de Illich cambió de inmediato, adoptando una mezcla de preocupación y autoridad. «¿Dónde estás?». «Te enviaré mi ubicación». «Por favor, ven rápido». Mientras hablaba, Carmen notó cómo los policías la observaban. Sus posturas eran rígidas, sus miradas cargadas de desconfianza. No sabían con quién había hablado, pero algo en su seguridad les incomodaba. Los minutos siguientes se sintieron interminables. Carmen permaneció en silencio, inmóvil a pesar de la humillación. Algunos autos pasaban lentamente, y sus conductores echaban miradas curiosas a la escena. De repente, el sonido de un motor acercándose rompió el silencio. Un SUV negro y elegante se detuvo con precisión. La puerta del conductor se abrió, y Illich bajó con paso firme, imponente, exudando autoridad. Su rostro era una máscara de control, pero sus ojos ardían con rabia contenida. El silencio en la carretera se rompió con el sonido seco de la puerta del SUV al cerrarse. Los policías lo miraron, con expresiones de precaución y sorpresa. Cada paso de Illich era firme y medido. Vestía un traje a la medida, y su placa de comisionado de policía brillaba en su cinturón bajo la luz de los postes. Se detuvo frente a los oficiales, su mirada afilada clavada en ellos. «Buenas noches», dijo, con voz calmada pero cortante, como una navaja. Y lo que suceda después, nadie podría haberlo previsto. Antes de continuar con este relato impactante y lleno de emoción, que nos invita a reflexionar profundamente, quiero pedirte algo especial. Déjame en los comentarios desde donde estás viendo este vídeo.
Me gustaría conocerte mejor, saber tu historia y crear una conexión única contigo. Ahora, sin más demora, sigamos juntos en este viaje. Soy Ilitch Carter, comisionado de policía del condado de Valle. ¿Alguien aquí puede explicarme por qué mi esposa está siendo detenida y su automóvil registrado sin justificación? El policía mayor, claramente el responsable de la detención, se enderezó de inmediato, pero evitó mirar a Ilitch directamente. Señor, estamos llevando a cabo una investigación. Recibimos un informe sobre actividad sospechosa relacionada con un vehículo que coincide con esta descripción, dijo, con voz vacía. Ilitch apretó la mandíbula y sus ojos se estrecharon. Actividad sospechosa, repitió lentamente. Un sedán, conducido por una mujer bien vestida, viniendo de un evento benéfico. Hubo un breve silencio. Los oficiales finalmente se dieron cuenta de lo que estaban diciendo. ¿Se dan cuenta de que están hablando de Carmen, mi esposa? Dijo Ilitch, su tono lleno de incredulidad. El policía más joven se removió incómodo, sus ojos fueron hacia su compañero, buscando alguna dirección. El mayor carraspeó y luego habló, visiblemente más nervioso. No sabíamos su identidad, señor. Solo estábamos siguiendo el protocolo. Ilitch dio un paso al frente, su voz se elevó ligeramente. ¿Protocolo? Dijo, con voz firme. ¿Desde cuándo el protocolo implica registrar un coche sin razón o causa probable? Su mirada perforó a los dos oficiales, y su siguiente pregunta dejó claro que no aceptaría ninguna respuesta vacía. ¿Les dio permiso para hacer esto? Dijo, mirando a los oficiales con una intensidad que dejó el aire en tensión. Carmen rompió el silencio finalmente, su voz firme, pero cargada de frustración. Ni siquiera me dejaron llamarte al principio, dijo, mirando a Ilitch. El momento en que me detuvieron, me trataron como una criminal, dijo Carmen, con la voz aún temblorosa por la indignación. Ilitch se giró hacia ella por un breve instante, y su expresión se suavizó, pero cuando volvió a mirar a los oficiales, la furia se reflejó de nuevo en su rostro. ¿Tienen idea de la responsabilidad que están poniendo sobre este departamento? Su voz era baja, peligrosa. Están acosando a una ciudadana inocente, a mi esposa, sin ninguna justificación. El oficial más joven tragó saliva, claramente nervioso. Solo estábamos haciendo nuestro trabajo, señor. No queríamos, empezó a decir, pero Ilitch lo interrumpió con un tono cortante. ¿No querían? Sus acciones dicen todo lo contrario, respondió, señalando con la mano hacia la multitud que ya se había formado alrededor, creciendo rápidamente. Luego indicó a las personas que sostenían sus teléfonos, grabando cada segundo de la escena. Esas cámaras garantizarán que nadie cambie la narrativa más tarde. Los policías intercambiaron miradas nerviosas. El oficial mayor intentó recuperar el control de la situación. Comisionado Carter, tal vez podamos discutir esto en la comisaría. Necesitamos calmar la situación, sugirió, buscando una salida. Ilitch soltó una risa breve, cargada de incredulidad. ¿Calmarse? Dijo, sacudiendo la cabeza con una sonrisa que no llevaba ni un ápice de humor. Ahora quieren calmarse, después de humillar a mi esposa y violar sus derechos. Se inclinó ligeramente hacia adelante. No lo resolveremos aquí, en público, exactamente donde ustedes causaron este problema. La multitud seguía creciendo, el murmullo de las voces aumentaba. Algunas personas negaban con la cabeza, incrédulas. Otras murmuraban entre sí. Algunos ya estaban transmitiendo todo en vivo. Carmen permanecía en silencio, con una postura impecable, pero Ilitch podía ver el peso de esa noche reflejado en sus ojos. Ilitch volvió nuevamente a los oficiales. Llamen a su supervisor, ahora, dijo con firmeza. El oficial mayor dudó, su expresión era una mezcla de vergüenza y resistencia. Pero ante la mirada afilada de Ilitch, no tenía elección. Tomó su radio y llamó al supervisor. El sonido del radio policial rompió el tenso silencio. Los minutos siguientes parecieron una eternidad. Ilitch se mantuvo firme, mientras Carmen observaba en silencio. La multitud a su alrededor murmuraba, cada vez más alto. Algunos hablaban por teléfono, otros seguían transmitiendo en vivo. Finalmente, un auto negro de gran tamaño se detuvo. El teniente Charles Donovan salió del vehículo, impecable,
con la postura rígida, pero su rostro mostraba una mezcla de irritación y confusión mientras se acercaba al grupo. Sus ojos recorrieron la escena. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con voz cargada de autoridad. Apenas miró a Carmen antes de volverse hacia Illich. Illich cruzó los brazos, su voz era calmada, pero cortante. Teniente Donovan, sus oficiales detuvieron a mi esposa, registraron su automóvil sin ninguna justificación. Hasta ahora no han podido dar una razón legítima para esta intervención. Estoy esperando una explicación. Donovan parpadeó, y sus ojos se abrieron de golpe cuando entendió la magnitud de la situación. Comisionado Carter, yo no me di cuenta de que este era el problema, dijo, sorprendido. Illich dio un paso al frente, con una expresión de acero. No debería importar quién sea ella. Todo ciudadano merece respeto y un trato justo. Y esto fue todo menos justo, respondió, su tono cada vez más firme. Donovan se giró hacia los oficiales, su rostro tenso, frustrado. ¿Es esto cierto? ¿Registraron su auto sin motivo?, preguntó, dirigiéndose a los policías. El oficial mayor dudó, pero finalmente respondió. Recibimos un informe sobre actividad sospechosa, dijo, intentando dar una explicación. Corten las excusas. Illich interrumpió, su voz afilada como una navaja. No había ningún motivo, ninguno. Pasó la mirada por los oficiales, su presencia aplastante. Y ahora no solo acusaron a una mujer inocente, sino que pusieron a todo este departamento bajo escrutinio. ¿Al menos entienden la gravedad de lo que hicieron? Donovan se frotó la frente, claramente tenso. Comisionado, le garantizo que esto será investigado minuciosamente. Yo mismo me encargaré del asunto, respondió, buscando calmar la situación. Illich no retrocedió ni un paso. Esto no es solo sobre una investigación, Donovan. Es sobre rendición de cuentas. Esto no se va a enterrar, no esta vez, dijo, con firmeza. La multitud murmuró en señal de acuerdo. Los celulares seguían grabando cada segundo. Illich se giró hacia los espectadores, su mirada firme, y su voz proyectada para que todos escucharan. A todos aquí, este es el tipo de comportamiento que estamos luchando por erradicar de las fuerzas policiales, dijo, con un tono que resonaba fuerte en la noche. El silencio fue absoluto mientras continuaba. Nadie debería soportar este tipo de trato, no importa su estatus, su trabajo o el color de su piel. Y por eso, la rendición de cuentas importa. Por un segundo, todo quedó en silencio. Luego, una ola de aplausos estalló entre la multitud. Carmen miró a su esposo, el orgullo brillando en sus ojos, incluso bajo el peso de la extenuación. Donovan, por otro lado, se veía cada vez más incómodo. Comisionado, tal vez podríamos continuar esta conversación en un lugar más privado, sugirió, buscando una salida. Illich sacudió la cabeza, señalando a la multitud. No lo haremos. Esta conversación debe ser escuchada por todos. La transparencia sucede aquí, frente a las personas a las que ustedes deberían servir, dijo Illich, su mirada atravesando a los oficiales. Sus palabras eran firmes, implacables. Si sus agentes no aprenden que hay consecuencias para sus acciones, nada cambiará jamás. Los policías intercambiaron miradas nerviosas. Donovan aclaró la garganta, claramente luchando por encontrar una respuesta. Pero él lo sabía, todos lo sabían. El poder había cambiado de manos y ya no había forma de escapar de las consecuencias de esa noche. Pero la historia no terminó allí. Las grabaciones de la detención se volvieron virales de la noche a la mañana. Al día siguiente, los vídeos del enfrentamiento estaban en todas las redes sociales. Las etiquetas almohadilla justicia para Carter y almohadilla la responsabilidad importa comenzaron a dominar las tendencias. Los medios de comunicación captaron la historia, mostrando las imágenes y publicando titulares que cuestionaban la integridad del Departamento de Policía del Condado de Fon. Lo que comenzó como una detención arbitraria esa noche, se convirtió en un punto de quiebre, y ahora el mundo entero estaba mirando. A la mañana siguiente, Carter e Illich estaban sentados juntos en la mesa del desayuno. La luz suave del amanecer entraba por las ventanas, pero el peso de la noche anterior seguía sobre ellos. Carter sostenía su taza de café, los ojos cansados pero atentos, mientras Illich, con el celular en la mano,
Deslizaba la pantalla leyendo titulares, artículos y comentarios. Lo están llamando el incidente de la niebla, murmuró, su voz cargada de tensión. Soltó un suspiro. Sabía que llamaría la atención, pero esto es mucho más grande de lo que imaginé. Carter dejó su taza sobre la mesa y lo miró fijamente. Esto no se trata de nosotros, Illich, su voz era firme, pero suave. Se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Cuántas personas pasan por esto todos los días y no tienen la plataforma que tenemos? Illich asintió lentamente, su expresión sombría. He pasado toda mi vida intentando erradicar este tipo de comportamiento, hizo una pausa, apretando la mandíbula. Y ahora está claro que hay mucho más por hacer. Más tarde ese día, se convocó una conferencia de prensa de emergencia, y Illich se encontraba en el podio, flanqueado por Carter y otros miembros de la dirección del departamento. Frente a ellos una multitud de periodistas, miembros de la comunidad y cámaras transmitiendo todo en vivo. Illich respiró hondo antes de hablar. Lo que sucedió anoche fue inaceptable, el silencio en la sala era absoluto. Las acciones de esos oficiales no solo fueron una violación de la política, fueron una traición a la confianza que esta comunidad deposita en su fuerza policial. Su mirada recorrió la multitud. Quiero dejar algo muy claro, esto no es lo que somos. Y esto no es lo que seremos. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se asentaran en la audiencia. Habrá una investigación completa y transparente sobre este incidente, miró directamente a las cámaras. Los oficiales involucrados han sido puestos en licencia administrativa con efecto inmediato. Pero esto no es solo sobre castigo. Es sobre un cambio sistémico. La multitud murmuró en señal de aprobación, y Illich continuó. Tenemos que preguntarnos, ¿por qué siguen ocurriendo situaciones como esta? Hizo una pausa. Y más importante aún, ¿qué vamos a hacer al respecto? Los aplausos resonaron en la sala, y Illich se volvió hacia Carter, quien dio un paso al frente. Ajustó el micrófono, su postura impecable, pero su voz cargaba el peso de alguien que lo había vivido en carne propia. Cuando me detuvieron anoche, me sentí impotente, un silencio pesado llenó la sala. Hice todo bien, seguí todas las instrucciones y aún así no importó. Respiró hondo antes de continuar. No me vieron como una persona, me vieron como un problema que debía resolverse. Su mirada recorrió la multitud. Y sé que no soy la única que ha sentido esto, otro instante de silencio. Pero también sé que el cambio es posible. Se giró levemente, mirando a Illich, y luego volvió su mirada al público. El cambio comienza con la rendición de cuentas, con personas que tienen el coraje de hablar, con líderes que están dispuestos a desafiar el sistema desde adentro. Apretó los labios antes de pronunciar su última frase. Tenemos que hacerlo mejor por todos. En los días que siguieron, comenzaron a producirse cambios. El departamento anunció nuevas capacitaciones para reducir intervenciones agresivas y combatir el prejuicio implícito. Se creó un Consejo Consultivo Ciudadano para garantizar transparencia y rendición de cuentas, algo que durante mucho tiempo no fue más que una promesa vacía. Pero Illich no se quedó en palabras, fue directamente a los líderes comunitarios, los miró a los ojos y prometió un cambio real. Esta vez, no habría excusas. No habría más silencio. Los policías involucrados enfrentaron las consecuencias. Uno de ellos anunció su retiro, tal vez dándose cuenta de que ya no había lugar para quienes abusaban del poder. Para muchos, ese momento fue un punto de inflexión, una prueba de cuánto falla el sistema, pero al mismo tiempo, un recordatorio de cuánto puede y debe ser enfrentado. En cuanto a Carter, ella no se quedó callada. Su historia resonó en miles de voces, pero no contó su dolor con rabia. Lo hizo con algo aún más poderoso, esperanza. Esto no es solo sobre lo que me pasó a mí, decía mirando a las cámaras, mirando al mundo. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras quedaran grabadas en la mente de quienes escuchaban. Se trata de lo que haremos para asegurarnos de que esto no le suceda a nadie más. Y entonces, la pregunta quedaba en el aire, ¿qué vas a hacer tú? Al final, Illich y Carter transformaron un momento de injusticia en un llamado al cambio. Pero no fue fácil. El camino fue largo, el trabajo duro. Lo enfrentaron juntos, con coraje, convicción y con una creencia inquebrantable de que un mundo mejor era posible. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces ocurren historias como esta y nunca se cuentan?
¿Cuántas personas son silenciadas, desacreditadas, olvidadas? La verdad es que el cambio no llega solo. Necesita personas dispuestas a luchar por él. Necesita voces que no se callen. Te necesita a ti. Entonces, ¿qué puedes hacer tú para marcar la diferencia? Empieza hoy. Habla, lucha, denuncia. Porque cada voz importa, y la tuya, se quedará en silencio o te levantarás por algo más grande.